Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en 2 de Corintios, capítulo 11. En el capítulo anterior, vimos a Pablo dirigirse tanto a los de adentro como a los de afuera de la iglesia de Corinto. Los miembros de la iglesia fueron el centro de atención en los versículos 1 al 11. Pero después, en los versículos 12 al 18, Pablo claramente dirige su atención hacia los de afuera, los falsos maestros que estaban tratando de infiltrarse en la congregación y apartarla de la influencia y de la autoridad de Pablo. Aquí, en el capítulo 11, observamos una dinámica semejante. Pablo se dirige directamente a la congregación de Corinto, pero es evidente que también se está dirigiendo, de una manera algo indirecta, a estos invasores. Por supuesto, debemos recordar que con toda probabilidad, esta carta habría sido leída en voz alta durante una reunión pública de la congregación. Por lo tanto, es casi seguro que estos falsos maestros habrían estado allí sentados, formando parte de aquella reunión. Pablo lo sabía. Así que aunque nunca se dirige directamente a ellos, queda claro que les está hablando mientras aparenta estar hablando acerca de ellos. En este capítulo, escucharás muchas expresiones como ellos, a ellos, estos y aquellos. Y cada vez que las escuches, estarás oyendo el juicio de Pablo contra estos supuestos apóstoles. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? A lo largo de los próximos 2 capítulos, aprenderemos bastante acerca de ellos, basándonos en el contenido de lo que suele llamarse el discurso del necio. En este discurso, Pablo, de una manera sumamente retórica, dice en esencia, ellos les han presentado su currículum. Muy bien, permítanme presentarles el mío. Pero después, en contra de lo que cualquiera esperaría, Pablo no presenta las credenciales que nosotros esperaríamos escuchar. Más bien, habla de sus muchas debilidades, de sus frecuentes sufrimientos, y de cómo la gracia y el poder de Jesús se han manifestado en medio de esas cosas y por medio de ellas. Es un discurso muy poco común y profundamente irónico. Sin embargo, si prestamos atención a aquello que Pablo enfatiza, podemos hacer algunas deducciones bastante bien fundamentadas acerca de la identidad de quienes se oponían a él y procuraban socavar su ministerio en Corinto. Evidentemente eran hebreos. En el versículo 22, Pablo dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Además, teniendo en cuenta el énfasis que ellos ponían en el poder, en contraste con la debilidad, y el hecho de que Pablo se negaba a recibir dinero de los corintios, aunque no tenía ningún problema en recibir dinero de otras iglesias, y de hecho, en otros lugares argumenta de manera general que quienes trabajan en el Evangelio deben recibir sustento. Su negativa a aceptar dinero en Corinto sugiere que estos falsos apóstoles eran charlatanes y estafadores. Eran el equivalente antiguo de los televangelistas de nuestros días. Podemos pensar, por ejemplo, en Peter Popoff, quien se presentaba como un sanador por fe y les sacó a incontables miles de personas el dinero que tanto trabajo les había costado ganar. Finalmente, en el año 1986, James Randi demostró públicamente que era un fraude. Randi asistió a una de las reuniones de Popoff llevando consigo un escáner de radio. De ese modo, pudo detectar y grabar las señales de radio que Popoff recibía de su esposa mediante un pequeño auricular oculto. Ella le decía cosas como, hay una señora con dolor de espalda sentada en el asiento 5C, o hay un hombre con un hombro lesionado sentado junto al pasillo en el asiento 19A. Y por supuesto, cualquier persona que padeciera una enfermedad verdaderamente grave, como cáncer o diabetes, era apartada discretamente a un lado.
Entonces Popov fingía recibir una palabra del Señor. El Señor me está diciendo que esta noche hay aquí un hermano sentado cerca del pasillo, más o menos a la mitad del auditorio, que tiene fe para ser sanado de un problema en el hombro. Todo aquello no era más que un espectáculo de feria, y así fue expuesto ante todo el país por medio de la televisión nacional. Siempre han existido personas así. En términos generales, los cristianos son personas generosas y de buen corazón. Son personas que tienen fe, que creen en un Dios que hace grandes cosas, que nos ama y que desea intervenir para mejorar nuestra situación. Por eso, los cristianos pueden ser particularmente vulnerables ante personas engañosas que están dispuestas a explotar esas creencias y esos buenos impulsos para ganar dinero. Ya había personas así operando dentro del judaísmo, incluso antes de que comenzaran a infiltrarse en la iglesia cristiana. Jesús habló acerca de ellos en Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Dijo, y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas, y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Por lo tanto, siempre han existido personas que ven en la comunidad de creyentes una oportunidad para obtener poder, prestigio, posición y ganancias económicas. Y esa parece ser la clase de personas con las que Pablo estaba tratando allí, en Corinto. Paul Barnett dice, a nuestro juicio, esto apunta a una predicación de Jesús el Nazareno, en la cual se enfatizaba su identidad histórica como judío a costa de su señorío como el Señor resucitado. Esta era la predicación de los misioneros hebreos que acababan de llegar a Corinto. Mark Seifried añade, los adversarios de Pablo en Corinto compartían una manera de actuar que se encontraba en la más marcada contradicción con la proclamación de Jesús crucificado y con la palabra de la cruz. Consideraban que el poder de Cristo se revelaba por medio del poder, particularmente por medio de sus propios dones y capacidades, y no por medio de la debilidad y del sufrimiento. Más adelante dice, Pablo acusa a sus adversarios de limitarse a fingir que eran apóstoles, con el propósito de aprovecharse de los corintios. Así que, reuniendo toda esta información, parecería que los adversarios de Pablo, en Corinto, eran maestros judíos que enfatizaban el carácter judío de Jesús, y que se oponían a la apertura y a la libertad expresadas por el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Restaban importancia a la cruz, otorgaban un enorme valor a las señales y a los prodigios, y exigían recibir grandes honores y una remuneración considerable por su supuesto liderazgo experto. Y por alguna razón, los corintios se sentían atraídos por todo aquello. Los maestros judíos pueden poseer cierto aire de misterio o de autoridad, y las señales y los prodigios pueden parecer más interesantes que los sermones largos y profundos o que una exposición teológica cuidadosa. Y por supuesto, también existe esa tendencia tan humana de valorar más las cosas que nos cuestan dinero. De modo que estos falsos maestros estaban logrando avances considerables dentro de la congregación de Corinto. Y aquí, en estos capítulos finales, Pablo comienza a apuntar directamente contra ellos. Lo hace en los capítulos 11 y 12, mediante lo que suele llamarse el discurso del necio. Como ya dije, es un discurso sumamente retórico, cargado de ironía, en el cual Pablo, por decirlo así, representa el papel de un necio. Ha llegado el momento de presentar nuestros currículums. ¿Vamos a exhibir nuestras credenciales? Muy bien, hagámoslo. Pero lo que Pablo dice no es lo que ellos esperaban escuchar. Así que entremos en el pasaje. Tenemos una breve introducción antes de que el discurso propiamente dicho comience en el versículo 22. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Ojalá que me soportaran un poco de insensatez.
y en verdad me soportan. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En estos versículos iniciales, Pablo se compara con un padre que ha comprometido a su hija en matrimonio con su futuro esposo. El comentario Tyndale del Nuevo Testamento nos proporciona aquí algunos antecedentes muy útiles. Dice, el matrimonio entre los judíos de los días de Pablo comprendía dos ceremonias distintas: el compromiso matrimonial y la ceremonia nupcial que consumaba el matrimonio. Normalmente transcurría un año entre ambas ceremonias. Sin embargo, durante ese periodo, la joven era considerada legalmente como la esposa del hombre, aunque socialmente continuaba siendo virgen. El acuerdo de compromiso matrimonial era vinculante y solamente podía romperse mediante la muerte o por medio de un divorcio formal y escrito. La infidelidad o la violación de una joven comprometida se consideraba adulterio y se castigaba como tal. Por lo tanto, este era un proceso de 2 etapas. En la primera etapa se hacía la promesa. Después, en la segunda etapa, la novia debía llegar puntualmente a la iglesia, vestida de blanco. Y Pablo está viviendo, por decirlo así, entre esos 2 momentos. Está procurando asegurarse de que los corintios lleven hasta el final las intenciones que expresaron al principio. El peligro aquí es la influencia seductora de los falsos apóstoles. Ellos son como la serpiente, que susurraba al oído de Eva en el jardín del Edén. Procuraban desviarlos por un camino engañoso. Procuraban atraerlos hasta hacerlos naufragar contra las rocas. Escoge la metáfora que prefieras. El punto es que estas no son voces que los corintios debían escuchar. Son voces que en realidad procuraban causarles daño y conducirlos a la destrucción. Ese es el punto que Pablo está estableciendo. Versículo 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado, en todas las cosas. Aquí Pablo expresa cierta sorpresa, o quizá cierta indignación, ante el hecho de que los corintios estén tan dispuestos a escuchar otras voces, a pesar de la promesa inicial de amor y lealtad que hicieron a Jesús. ¿Por qué estás saliendo en citas con otros jóvenes cuando ya estás comprometida para casarte con otro? Esa es la idea fundamental, y la pregunta da a entender que estos falsos maestros no eran simplemente otros líderes cristianos que competían con Pablo. Estaban predicando a un Jesús completamente diferente. Por lo tanto, este no es Pablo actuando de una manera tribalista. No es Pablo negándose a compartir el centro de atención con otros líderes. No. Pablo está diciendo que estos hombres no trabajan para el verdadero Jesús. Están predicando a otro Jesús, un Jesús sin cruz y un Jesús utilizado para obtener ganancias. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Cristo de las Escrituras. Por lo tanto, no deberían escucharlos. Ahora bien, en los versículos 5 y 6, Pablo comienza a responder a las acusaciones que estos falsos maestros habían levantado contra él. Ellos habían insinuado que Pablo no era hábil en el arte de la retórica, y Pablo lo reconoce. Pero dice, no soy inferior en conocimiento. Pablo no había dedicado demasiado esfuerzo al espectáculo ni a la presentación. Había predicado a Cristo y a Cristo crucificado. Era un hombre de contenido, no un hombre de apariencias deslumbrantes, y lo era deliberadamente. Deseaba que toda la atención estuviera puesta en Jesús, y no en él mismo como portavoz de Jesús. Ahora, en el versículo 7, comienza a responder a otra acusación que se había levantado contra él.
¿O cometí pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Una vez más, Pablo no se oponía a recibir sustento de las iglesias. De hecho, menciona que recibió en apoyo de otras iglesias mientras trabajaba en Corinto. Dice que sus necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia. Sin embargo, para combatir la influencia de aquellos falsos maestros que intentaban explotarlos y que predicaban a un Jesús utilizado para obtener ganancias, Pablo decidió no recibir ninguna clase de apoyo económico de los corintios. Quería dejar completamente claro que no estaba buscando su dinero, estaba buscando sus corazones. Y por supuesto, aquí hay una lección para nosotros. En algunas ocasiones, por causa del Evangelio, todos debemos estar dispuestos a renunciar a ciertos derechos y privilegios. Debemos estar dispuestos a recibir menos de aquello que legítimamente podríamos reclamar. Debemos estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas que estaríamos en nuestro derecho de exigir. Eso es lo que significa andar por el camino de la cruz. Por esa razón, Pablo estaba perfectamente dispuesto a sostenerse a sí mismo en Corinto, mediante su oficio como trabajador del cuero o fabricante de tiendas. Esa no es la manera más eficiente de plantar una iglesia. Sin embargo, debido a las distorsiones introducidas por aquellas influencias rivales, Pablo consideró que era necesario hacerlo. Y aquello estaba muy lejos de ser algo indigno de él como apóstol. Nada podía estar más lejos de la verdad. Solamente demostraba su amor por ellos y su compromiso con la propagación del Evangelio. Versículo 12. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Será conforme a sus obras. Aquí, en estos versículos, Pablo se quita los guantes. La sutileza y la retórica desaparecen, y Pablo habla en términos sumamente directos. Esos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No sé cómo Pablo podría haberlo dicho con mayor claridad. Está diciendo que son impostores, mentirosos y engañadores, y que los corintios no deberían tener absolutamente nada que ver con ellos. Y por supuesto, debemos recordar que Jesús dijo que tendríamos que permanecer constantemente en guardia contra la entrada de falsos maestros y falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, dijo: «Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? El hecho de que vengan a nosotros vestidos como ovejas significa, por supuesto, que se presentarán ante nosotros como cristianos auténticos que han nacido de nuevo. Y el hecho de que sean lobos feroces significa que vendrán con el propósito de explotarnos y destruirnos. Ahora bien, resulta interesante que Jesús diga aquí que los reconoceremos por sus frutos. Nosotros tendemos a pensar que reconoceremos a los falsos maestros y a los falsos profetas por su teología. Pero si son realmente hábiles para engañar, por supuesto que sabrán decir las cosas correctas. Aprenderán muy bien su guión, memorizarán todas las reglas del juego cristiano.
Sabrán lo que significa cada una de las letras de la palabra tulip. Podrán repetir de memoria todas las respuestas del catecismo. Conocerán su teología mejor que tú, pero todo será una mentira. Por lo tanto, la única manera de reconocer a un falso profeta será examinar sus frutos. Las iglesias que les permitan entrar pronto serán devastadas y dispersadas. Busca esas señales, busca el caos, busca ovejas maltratadas, busca divisiones, busca hostigamiento y explotación, busca líderes que exijan obediencia absoluta, una deferencia excesiva, y por supuesto, un salario muy generoso. Esas son las marcas características de los falsos profetas, a lo largo de todas las épocas, y su fin será conforme a sus obras. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Esta es la introducción al discurso del necio propiamente dicho. Una vez más, es un discurso profundamente retórico. Pablo está diciendo, si es absolutamente necesario que presentemos nuestros currículums, si vamos a tener un duelo en el corral de las credenciales, entonces hagámoslo de una vez. Aquí vamos, comenzando en el versículo 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Generalmente se entiende que el discurso del necio continúa hasta 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Sin embargo, nosotros solamente trataremos la parte que aparece aquí. Una vez más, como dice Barrett, es probable que este discurso refleje las afirmaciones de los falsos apóstoles que acababan de llegar, aunque lo hace con el propósito de parodiarlas y también de corregirlas. Por lo tanto, este es, por decirlo así, un currículum presentado al revés. El argumento esencial de Pablo es que en realidad es impropio que un líder dedicado a la causa de Cristo hable continuamente acerca del poder, del triunfo y del éxito. ¿Qué tienen en común tales cosas con el Cristo de la cruz? Un ministro del verdadero Evangelio participará de los sufrimientos de Cristo. Así que, hablemos de eso. He sido golpeado, maltratado, calumniado, hostigado,
increpado, empobrecido y encarcelado. Ese es mi currículum. He llevado en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ahora bien, por supuesto, como lectores de la Biblia, no podemos evitar tratar de relacionar las cosas que Pablo menciona aquí con los acontecimientos narrados en otros lugares, particularmente en el libro de Hechos. Podemos hacerlo con bastante facilidad en el caso de la mayoría de los acontecimientos y las experiencias que menciona. Pero ¿qué podemos decir acerca de las palabras? 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, mencionadas en el versículo 24. El historiador John Pollock dice que Pablo, escribiendo en el año 56 después de Cristo, menciona que fue castigado no menos de 5 veces por los judíos con los llamados 40 azotes menos 1. Pollock escribe: sin embargo, ninguno de estos castigos está registrado en Hechos. Por eso es probable que fuera azotado más de una vez durante los años ocultos que pasó en Tarso. El azotamiento era considerado como la corrección de un hermano, mediante la cual se purgaba su ofensa para que pudiera recuperar su lugar dentro de la familia de la sinagoga. Esos castigos debieron haber ocurrido durante el intervalo entre Hechos capítulo 9, versículo 30, y Hechos capítulo 11, versículo 25. A nosotros nos toma unos 3 minutos leer ese intervalo, pero representa casi una década de tiempo real. Durante aquellos años, Pablo se encontraba nuevamente en Tarso. Evidentemente predicaba el Evangelio de Jesucristo en la sinagoga de su localidad, y pagaba un precio muy elevado por hacerlo. Ahora bien, en el versículo 25 menciona que 3 veces fue golpeado con varas. Esto se refiere al método romano de castigo civil. Solamente tenemos un ejemplo de ese castigo en Hechos, el que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 24. Entonces, ¿qué ocurrió con las otras 2 ocasiones? Evidentemente, no lo sabemos. Todo autor es selectivo al decidir cuáles historias va a contar. Por lo tanto, es evidente que Lucas no consideró necesario mencionar todas y cada una de las dificultades experimentadas por Pablo. Pero sin lugar a dudas, fueron muchísimas. En realidad, al leer esta lista, recordamos lo que el Señor le dijo a Ananías cuando Pablo acababa de convertirse y de ser llamado, en Hechos capítulo 9, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ciertamente, la lista es larga, y como ya señalamos, resulta contraria a lo que normalmente esperaríamos. Me encanta la manera en que el Nuevo Comentario Internacional resume esta sorprendente presentación retórica. Dice: si Cristo se manifiesta de la manera más definitiva en su sufrimiento sobre la cruz, entonces su ministro se manifiesta de la manera más definitiva en una debilidad que parece insensata, y no en el poder. Ese parece ser exactamente el argumento que Pablo está esforzándose por establecer aquí. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias a ti por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.